Buenos días, Inge. Buenos días, Brian, ¿cómo está? Esperémosle un ratito a Edison, que me imagino ya de entrar. Ya, Inge. Buenos días, profe. Buenos días, Edison, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias, profe. ¿Y usted? Bien, bien, Gracias. bien nomás. Denme un segundito, estoy viendo como bajando unos videos que mandaron los compañeros, que la idea es poderlos ver en la clase. Ya. Entonces, vamos a continuar viendo el tema de valores el día de hoy. Recuerden, con ustedes habíamos hecho, ¿se acuerdan? Hicimos la semana pasada una exposición dentro de la clase como tal. Igual, el deber había quedado para los compañeros que reciben la materia de forma solamente virtual, porque no pueden estar como presentes en las clases como ahorita, como en vivo, o vía Zoom más bien. Entonces, lo que vamos a hacer es observar los videos que enviaron los compañeros. Lo que sí, no logro bajarlos me han enviado como al WhatsApp porque no han podido subir a la plataforma y no logro bajarlos. Entonces, lo que vamos a hacer es verlos, pero lo vamos a ver, aunque sea en pequeño. Me avisan si es que tienen audio o no. Denme un segundito. Ya, vamos a observar este video y me avisan si tienen, o sea, si el audio del video se encuentra bien, porque la idea es un poco que podamos también escuchar. No, no se escucha nada, profe. ¿No se escucha el audio? No, Sí. ¿Dónde tendré que modificarle? Porque esto estoy desde el otro día, ¿no? Con este problema del audio. Porque aquí dice, no sé qué micrófono pueda ser el que funciona. Same Assistant. Same Assistant. A ver, ahí le voy a poner, me avisan, ¿ya? ¿Se escucha?
No, Inge. No, Dígame. no, no No, se oye. no se oye. No es eso entonces. ¿Qué más puedo poner? Que sí necesito que escuchen las... Ujú. A ver, déjenme ver. Voy a dejar de compartir para ver si puedo. No sé qué esté porque por lo general siempre se puede compartir el sonido directamente y aquí no me deja. No sé si algo en la configuración, pero en los elementos avanzados de compartir tampoco me sale. Advance. Medio raro, este es un... Mm, ujú. Veamos si ahí funciona. Me avisan, ¿sí? De nuevo. Me avisan si pueden escuchar. Mm, No, profe. no, Inge. ¿Sigue sin escucharse? Sí. Sí, Es- yo creo que sea parlante y le pone el micrófono y ahí sí se escucha, creo. ¿Cómo? O sea, poniendo parlantes o en en la compu y... Y el video. Ajá. Chuzo. Es que no tengo parlantes. O mándenos por ¿cómo es? O sea, para verlo ahorita. Sí, la idea es verlos ahorita, justo estos videos. Pero el problema es que no podemos tener audio. La idea es que como la exposición que ustedes hicieron, la hicimos en clase, nosotros Ujú. podamos ver la exposición de los compañeros también. Pero no sé qué le está pasando al audio. No sé qué parte de la configuración tendré que cambiar para que se escuche. Antes siempre se escuchaba, por eso me parece súper raro. Ahí,
¿Se escucha? No. No hay. ¿Tampoco? Ujú. Qué extraño. Claro, y encima no puedo bajar los videos del WhatsApp, que es a donde me enviaron, porque dijeron que no lograron subir a plataforma. Ahora ya les voy a explicar cómo ellos suban para tener acceso todos en todo caso. Pero ahorita no sé qué tendré que modificar en él. Pueden solo acceder por acá. Ya, entonces lo que vamos a hacer capaz es, como dicen, enviarles los videos. Edison no tiene teléfono, ¿verdad? No, profe. Ya no tiene WhatsApp, porque les iba a decir, les envío el WhatsApp. Pero si no tenemos teléfonos, no hay WhatsApp. Tendría que subirles a la plataforma, pero para eso primero los chicos me tienen que enviar el video en otro formato que se pueda abrir en la plataforma. Que si no, yo no logro abrir. A ver, desde qué tenían que hacer. Déjenme ver. En todo caso, por el momento solamente veamos capaz se me fue el nombre, las, las diapositivas de los compañeros, porque no hay de otra. Me deja compartir. Ahí sí estamos graves. Junior también está tomando esta materia, sí, ¿no es cierto? Sí, Inge. Que no ha subido el deber, compañero. Las personas no me han subido las diapos, solo me han subido una persona, dos. Queda Roberto, subió, pero de ahí nadie más subió las diapositivas. Y Shirley. Faltaría Junior y Luis Coyaguazo. ¿Quién será Luis Coyaguazo? No me acuerdo. Teorías éticas. De eso les dejé como un análisis crítico, ¿no es cierto? Veamos de todas formas, ya que no podemos ver los videos de los compañeros, veamos aunque sea las diapos, a ver cómo están. Porque la idea era tener un criterio igual entre todos para poder como calificarles. Ustedes como ya expusieron, ya es otro asunto, pero quería ver las expos de los compañeros explicadas. Pero ya les doy un indicativo de cómo suban el video y lo van a ver ustedes en plataforma más bien. ¿Sí les parece? Y yo mientras tanto, o sea, ahorita solamente vamos a revisar como las diapos para ver qué nos presenta. Sí, ha sido muy Ya, bueno. Inge. Sí, ha sido bueno ver las expos, pero no tengo idea qué le pase al audio. Desde el otro día estamos así y no he logrado cambiarle. Ahora la compañera Shirley, que era la compañera que estaba en el video y que no pudimos escuchar lo que nos decía, ella ha hecho de región y nación. Recuerden ustedes, hicieron de individuo, era individuo y uno más hicieron, Familia. de familia, ¿ya? Acá se ha hecho por región y nación. Entonces, no me deja bajar, ya. Ella nos dice que la región es una zona territorial delimitada por características comunes que pueden ser geográficas, culturales, políticas, económicas, de manera general.
Nosotros habíamos hablado también de este tema de la región y veíamos cómo las regiones, ¿no es cierto?, están regidas por ciertos lineamientos. Estos lineamientos sean sociales, políticos y culturales. Ya, además de eso, es importante aquí lo que ha agregado la compañera, el tema geográfico. Hay límites, sí, si bien es cierto, quizás no son como barreras físicas, pero hay límites imaginarios, límites políticos, que se colocan para delinear o determinar hasta aquí o hasta acá es el territorio. ¿Sí? Abarca varios atributos también esta zona y dice puede referirse a un punto cardinal como puede ser la región norte, centro, sur de un país o un estado. En nuestro país hablábamos de las regiones. ¿Qué regiones nomás tenemos? ¿Se acuerdan? Era el Sierra, así era, ¿no? Era, a ver, costa Esa Sierra, la costa del Oriente y la región insular, creo que. y la región insular. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, en el país, por ejemplo, nosotros tenemos 4 regiones que están delimitadas, ¿no es cierto?, por límites, que son zonas geográficas. Ahora, estas zonas geográficas están determinadas por cuestiones de flora, de fauna, de clima, de microclimas, de ubicación, del tipo de geografía incluso. Cuando digo geografía es el relieve, ¿no es cierto? La sierra, por ejemplo, es una zona montañosa. La costa es una zona que está ya más hacia las orillas del Pacífico. Y el oriente vemos que es una zona con vegetación exuberante, igual no es parte de la cordillera de los Andes, que es donde está la sierra y tiene otras características y condiciones. Ahora, todo esto también delinea factores culturales, políticos y económicos de cada zona. Aquí también nos dice la geografía, una región natural o geográfica es un territorio limitado por fronteras naturales, donde se comparte un tipo de clima, flora, fauna parecidas. De esta manera podemos identificar, por ejemplo, la región polar, que se ubica al norte de América, Europa y Rusia. Ahora, también hay regiones, como nos dice aquí la compañera, no solo a nivel nacional, que es en donde nos enfocamos, sino a nivel mundial. Entonces aquí nos dice, claro, hay regiones como la región polar, en donde se encuentran tales estados, ¿cierto? Norteamérica, Europa y Rusia. Dentro de Latinoamérica incluso se habla de región norte, centro y sur. Entonces vamos viendo cómo hay límites y cuestiones que se manejan en cada una de ellas. Ahora, aquí también la compañera nos delimita algunos tipos de regiones, la región natural o geográfica, la región cultural, región económica o socioeconómica, región política o administrativa. Dice que la geográfica se caracteriza por compartir clima, flora y fauna similares, como por ejemplo una región tropical o una región marítima. ¿Qué es lo que hablamos nosotros hace un momento? En el Ecuador tenemos la región un poco más tropical, ¿no es cierto?, hacia el oriente ecuatoriano. Entonces, vemos que hay una región natural o geográfica. ¿Ya? El tema de la región cultural es cuando grupos de la misma identidad, de alguna manera, de la identidad cultural, como por ejemplo la región andina o la región maya. Cuando se habla de la región andina, se habla, por ejemplo, de estos grupos culturales que se encuentran aquí en América, ¿no es cierto? No es que se habla de región andina en Europa. Entonces, esto está delimitado por una cuestión ya más cultural, de la cosmovisión, etc. De ahí habla de la región económica o socioeconómica. Entonces, estas regiones se vienen a agrupar en función de acuerdos económicos. Aquí nos cuenta la compañera que la región de Mesoamérica compuesta por una parte de México, Guatemala y El Salvador. Ahora, estas tres se las conoce como Mesoamérica porque tienen ciertos acuerdos económicos entre estos tres países que se encuentran el uno al norte y los otros en Centroamérica.
De ahí está la región política administrativa, que era esta división con límites imaginarios que les decía, ¿no es cierto? Entonces dice división que hacen los estados para administrar la política y de soberanía que pueden contener criterios naturales, económicos o culturales. Ahí nos habla aquí de lo que es la nación o sociedad en particular. Y nos dice, se ha definido de distintas maneras en diferentes momentos de la historia y por distintos autores, sin que exista un consenso. En un sentido actual amplio, es una comunidad poblacional con un territorio del cual se considera soberano y que se ve a sí misma con un cierto grado de conciencia diferenciada de los otros. Este sentido moderno de una nación nace en la segunda mitad del siglo XVIII, tanto en su concepción de nación política o cívica, como conjunto de ciudadanos en los que reside la soberanía constituyente del Estado, como en su concepción de nación orgánico-historicista, esencialista, primordialista, vinculada por su origen ideológico al romanticismo alemán del siglo XIX, como una comunidad humana definida por una lengua, raíces, historia, tradiciones, cultura, una geografía, una raza, un carácter, un espíritu. Y entonces vemos que aquí la compañera nos da como una definición, hace alusión también a diferentes corrientes que han definido de alguna manera lo que es el Estado, ¿no es cierto? Ahora, lo que es importante aquí resaltar eh, es que justamente este Estado o estas naciones o sociedades particulares están como inmersas, ¿no es cierto?, en un sinnúmero de costumbres, de tradiciones que son similares a lo largo de este territorio. También comparten raíces, es decir, comparten historia, ¿sí?, de cómo han ido transformándose a lo largo del tiempo. También dentro de las naciones se puede hablar de que se encierran o se definen por una lengua. Ahora, el tema de la lengua es un poco complejo porque, como saben, hay naciones como el Ecuador, que es un estado plurinacional, diverso, ¿no es cierto? Hay una diversidad de costumbres y además de eso también hay una diversidad de lenguas, hay una variedad de lenguas. No es que aquí solo todo el mundo habla el castellano, ¿no es cierto? Sí, la mayoría sí, porque viene a ser como nuestra lengua oficial. Sin embargo, en los pueblos, en las comunidades, podemos ver otros lenguajes, eh, otras formas, ¿no?, de comunicarse también, porque si bien nos podemos comunicar por medio del lenguaje hablado, también existen otro tipo de lenguajes que son más culturales. Y tenemos, hablando ya del lenguaje hablado, idiomas como el quechua, el quichua. De ahí otros pueblos hablan otras lenguas que no conozco a fondo en realidad, pero vemos que este tema también está inmerso dentro de un territorio. El tema de la geografía, las costumbres, e incluso este autor, Volkschaft, plantea, ¿no?, que también esto es como que genera un espíritu, un poco como una especie de espíritu de cuerpo, es decir, todos tienen como ese espíritu o esa idea sobre ese territorio, incluso le siembran como el tema de defender el territorio, el Estado, bueno, no el Estado, defender la nación, el país, de identificarte como ecuatoriano, por ejemplo. Entonces, todo eso tiene que ver con el espíritu que se genera en ese territorio. Ahora aquí nos hablan de que en una definición voluntarista se define como un grupo humano con voluntad de construir una comunidad política y tener un futuro en común. Entonces vemos aquí otra definición de otra corriente, ¿no es cierto? Entonces aquí es como que la gente tiene la voluntad de organizarse en comunidad de manera política y tener como un futuro en común, es decir, tener como ciertos planes para esa nación que son comunes para todos los habitantes de ese territorio.
Y aquí nos dice que la nación se emplea con variados significados: estado, país, territorio, habitantes de ellos, etnia, pueblo y otros. Ahora, el tema del estado y la nación son dos cosas distintas. Que claro que hay como, no sé si como confusión de términos, no sé cómo llamarlo, y caemos en la idea de que el estado y la nación son lo mismo. No necesariamente. El Estado va, la nación está más enfocado, más dirigida a este tema que veíamos, ¿no es cierto? Delimitada por cuestiones de sociopolítico y culturales, ¿ya? Mientras que el Estado viene a ser un aparato que gobierna de alguna forma, que ordena, que genera normas para que en esa nación o en ese territorio haya un desarrollo en particular de esa zona, ¿sí? Entonces esto nos dice Shirley. Veamos ahora del compañero, el otro compañero que nos envió. Es un poco para ver las expos, hubiese sido bueno ver los videos, pero ya pues no nos deja la compu. Si van teniendo dudas o comentarios, vayan haciéndolas. No sé si de lo que vimos ahorita hay alguna duda, algún comentario. No, profe. Déjenme tomar Ay, un poquito de esto para la garganta que se me seca tanto hablar. Ya, ahora el compañero Roberto nos habla de lo que es el municipio y la sociedad internacional. Entonces, él habla aquí, ¿no es cierto?, que el municipio es un lugar compuesto por territorio. Vemos que el territorio es sumamente importante y las personas que se organizan dentro de él. El lugar donde vivimos hace parte de un municipio y puede estar ubicado en zonas rurales y en zonas urbanas. Entonces, vemos cómo este municipio viene a ser como una categorización y una subdivisión incluso de una nación. Veíamos que la nación es todo el Ecuador, ¿no es cierto? Cuando hablamos de municipio ya hablamos de una división interna del Ecuador en donde hay límites que, que se van generando, sea en zonas urbanas o sea en zonas rurales. Y las zonas rurales y zonas urbanas se diferencian porque la una, ¿no es cierto?, tiene algunas actividades económicas, costumbres, formas de subsistencia, ¿sí? Formas de obtener los medios de subsistencia de la gente diferentes a las zonas urbanas. Entonces, cuando hablamos del sector rural, estamos hablando nosotros del campo, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el campo, o se conoce como campo, primero por sus condiciones sociopolítico-culturales, ¿no es cierto? Por sus actividades, por ejemplo, económicas. La gente del campo, ¿qué hace? ¿Qué actividad económica realizan en el campo? ¿Qué dice? La siembra de, de productos agrícolas. ¿Ya? Son zonas netamente de producción agrícola, zonas ganaderas, ¿no es cierto? de producción, de materia prima, ¿no? También en muchos sectores rurales se extraen materias primas. Perfecto. Entonces aquí un poco para entender lo que es esta zona rural, aparte de las características que ustedes dijeron, ¿no es cierto? El compañero nos comenta que son zonas donde existen menos de 10.000 habitantes, las calles son estrechas, no hay tanto tráfico. En nuestro país incluso se puede ver que las condiciones del campo son bastante precarias. Igual, no existen como estos grandes edificios que existen en las metrópolis o en los centros, ¿no es cierto?, urbanos. Ustedes han visto Quito es lleno de edificios. Ahora, si ustedes van, no sé, a un sector más rural, no van a encontrarse edificios de ese tamaño. Se encuentran casitas máximo de unos 3, 4 pisos también, pero no se encuentra un edificio, no sé, de 10, 8, 15 pisos, como tenemos en la ciudad. Y también se puede decir que una característica que nos ha puesto el compañero es que hay menor contaminación. Por eso depende, ¿no?, de la actividad económica, creo yo. Pero es importante entender esto, yo creo que es importante aquí como
resaltar, no sé si decir resaltar o más bien asentar, que claro, si bien hay como esta división entre campo y ciudad, yo creo que no debería darse de la forma tan marcada en la que está delineada en el mundo que vivimos. ¿Por qué? Porque claro, esta división entre campo y ciudad ha generado, ¿no es cierto?, que ciertos sectores, hablando del sector rural, sean más precarizados que las ciudades. O sea, el tema de los recursos, el tema incluso de las formas en cómo se desarrolla una zona, depende de si es campo o ciudad, ¿no es cierto? De si es rural o si es urbano. Y aquí hay una precarización del campo brutal. Sí, es brutal la precarización del campo. Y claro, los campesinos, cuando yo hablo de precarización, hablo en el ámbito económico, ¿no es cierto? Entonces, si bien el sector rural es el que provee a las grandes ciudades y a las ciudades pequeñas de todos los alimentos, de las materias primas, como nos decía Brian, ¿no es cierto? De allá se saca la madera, por ejemplo, ¿ya? Para que funcione, ¿no es cierto? La gran ciudad se ha descuidado, se ha dejado de lado y esta marcación hace que se produzcan, o esta marcación tan fuerte hace que se produzca como esta, no sé cómo llamarlo, como injusticia, porque no hay las mismas condiciones en un lado y en el otro, no hay las mismas atenciones en un lado y en el otro. Usted cuando va, por ejemplo, a un pueblito más rural, les comento en dónde, a ver, en Limón Indanza, que es por donde anduve bastante. Usted va y ni siquiera se encuentra aquí un hospital, por ejemplo, a pesar de que hay habitantes en la zona. Y hay, claro, subcentros de salud, pero son subcentros que no funcionan las 24 horas, tienen horarios como de días sí, días no, y de tal hora a tal hora, y hay un solo médico y tal vez una auxiliar de enfermería o una enfermera y no hay más, o no hay ni médico, solo hay enfermera. Entonces vemos cómo también estas divisiones de alguna manera generan disparidades, generan condiciones también que afectan a las poblaciones y eso también va a modificar las costumbres, las ideas que se manejan en ese territorio, ¿no es cierto? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, al no tener acceso a un médico, no sé, el tiempo que se requiere, muchas veces la gente recurre, ¿no?, a sus métodos más tradicionales, que yo no digo que estén mal, que para ciertas cosas, para muchas creería en realidad, son muy útiles. Sin embargo, cuestiones, por ejemplo, como una apendicitis, ya no se la puede curar por medio de las medicinas tradicionales, de la medicina ancestral. ¿Por qué? Porque eso requiere una intervención quirúrgica de otro tipo. Entonces ahí hace falta, por ejemplo, otras condiciones del lugar para poder tener acceso a la salud. Entonces, ven, incluso va generando esta cuestión de si tienen acceso o no. El tema del agua potable es otra cuestión que también uno se da cuenta en los sectores más rurales. Hay lugares donde no hay agua potable aún en nuestro país. La gente tiene, ¿cómo es que dicen ellos? Agua entubada. Entonces, directamente de la fuente hídrica, del río, de lo que sea, cogen, ponen tuberías y va a las casas. Ya, en muchos casos sin un mayor tratamiento, en otros es como que, bueno, la van a entubar, generan una especie de, no sé, fosa, no sé cómo llamarlo, le ponen cloro, un tratamiento así súper simple y pasa a las casas. Ahora también es la diferencia ahí es porque el agua que hay por lo general en estos sectores, al menos si están muy alejados, no está tan contaminada. Entonces, de alguna forma tiene menos peligros, digamos. Sin embargo, vemos que es súper complejo. No en todos los lugares pasa eso, en otros no hay agua, o sea, depende de las condiciones geográficas también. De ahí, por otro lado, aquí nos cuenta también el compañero el tema de las zonas urbanas, que son estos también conocidos como cabeceras municipales, son como centros económicos. Cuando hablo de centros económicos, lo digo en el sentido de que aquí se mueve un poco más el comercio, al menos en nuestro país ustedes han de ver, se mueve más el comercio o están las sedes de ciertas empresas, hay un movimiento financiero, bancos, etcétera. Entonces, una cuestión que también va generando y configurando el territorio en sí de una manera distinta. Aquí nos dice que se considera un municipio cuando son más de 10.000 habitantes, hay calles anchas, hay calles estrechas, hay tráfico, edificios muy altos,
centros comerciales, ¿no es cierto? Estas grandes cadenas de centros comerciales, aeropuertos, el mismo hecho de que es una dinámica distinta, hace que haya más carros, más transporte, y eso genera que también haya más contaminación. Entonces ahí vamos viendo como estas diferencias que generan estas divisiones dentro de lo que son la cuestión que se conoce como municipios. Justo este fin de semana anduve en una comunidad y claro, ellos decían que están buscando o que están peleando porque una minera no entre a la zona, que es SolGold, es una minera australiana. Claro, ellos decían, ¿no? Desde lo que tenían, es una zona muy productiva. Y claro, ellos decían, necesitamos visibilizar en la ciudad que nosotros somos los que producimos, de aquí se llevan, dice, ¿no? Las cosas para la ciudad, la alimentación depende de los cultivos, de la producción. Y es real, ¿no es cierto? Sin embargo, esta división entre campo y ciudad ha generado como quizás esta invisibilización de la importancia de las zonas rurales, de las zonas campesinas agrícolas, ya ha generado imaginarios súper complejos. Cuando hablo de imaginarios es como que tenemos ideas sobre el campo, ideas sobre la ciudad, una romantización incluso como algo muy abstracto cuando no conoces, tenemos ideas cerradas. Y si es necesario conocer cuáles son en realidad las condiciones y qué importancia tienen, ¿no? Todas las zonas. Y yo sí creo que debería haber una, o sea, en este tipo de divisiones no deberían ser tan marcadas las cuestiones para evitar que puedan generarse, como diría, estas disparidades tan fuertes. ¿Tienen tal vez alguna pregunta, algún comentario? No, profe. No, Inge. Ya. Dentro de los municipios es importante, como cita aquí el compañero, las funciones y los servicios públicos. ¿No es cierto? Yo les hablaba hace un momento. Dentro de las funciones y servicios públicos, de los cuales tiene de alguna forma injerencia o se ocupa el municipio, están el tema del agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamientos de aguas residuales, alumbrado público, recolección de basura, tratamiento de la basura. Me gustaría hablar de seguridad pública y tránsito, calles, parques y jardines, obviamente públicos, mercados, centros de abasto, centros de abastecimiento para la población, el tema del uso del suelo y reservas ecológicas. Para el tema del agua potable ya sabe aquí a qué se refiere, ¿no es cierto? Entonces el municipio es el que se encarga de gestionar, de ver que la población tenga agua potable, de que el acceso llegue a los rincones más alejados del municipio, y de que en realidad cumpla, ¿no es cierto?, estos parámetros, estos lineamientos para que sea un agua bebible. De ahí el drenaje y el alcantarillado, que son justamente todos estos sistemas, estas conexiones que hay en las ciudades, que permiten que, por ejemplo, cuando hablamos de drenaje, cuando tenemos nosotros lluvias, ¿no es cierto?, debe haber una forma en que se vaya el agua y no se acumule y no haya inundaciones, ¿no es cierto?, sea en los pueblos, en las parroquias o en las ciudades. Eso viene a ser un sistema de drenaje del cual también es responsable el municipio, o sea, el municipio es responsable de gestionar este asunto. Y también el tema del alcantarillado, que va de la mano con el drenaje, obviamente. Y el tema de tratamiento de aguas residuales, a mí me parece sumamente importante y también tienen esto injerencia en los municipios. En Quito, hace algunos años, sí, ya se han dado como este tratamiento de las aguas residuales. Antes, por la falta de un adecuado tratamiento, etcétera, ustedes han de saber, es conocido este río allá en Quito, ¿cómo es? Se me fue el nombre, el río Machanga, ¿no es cierto? Este está lleno como de residuos tóxicos, es un río que ya está muerto. Cuando hablo de aguas muertas o de ríos muertos, quiere decir que ya no hay vida ahí. Es porque no hubo un tratamiento de los residuos que caían directamente al río y claro, lo contaminaron al punto de que ahora ya no tiene vida. Ahora, dentro de eso también hace poco se hizo
Hay plantas de tratamiento de aguas residuales, hay una en Quitumbe, allá en Quito. Es interesante ir a ver. Y esta, sí, lo que busca un poco de alguna manera es como mandar al ambiente un agua que no tenga tanta contaminación. Porque como saben, en la ciudad los procesos de las fábricas, las industrias, los procesos mismos, ¿no? Las formas en que vive la gente, obviamente va a generar muchas aguas residuales y necesitan ser tratadas para evitar la contaminación que, por ejemplo, tiene el río Machanga. Ahora esto no se da solamente como, o no debería darse solamente en las grandes ciudades, sino en otros sectores, pero hay lugares que lo tienen y hay otros que no. El tema del alumbrado público también es una cuestión de la que se encarga el municipio, es decir, como estos postes con focos, sí, que nos permiten en la noche tener una buena visibilidad. También es una gestión de los municipios. Recolección de basura, creación de, en el tema de la recolección de basura no está solamente el tema de que van llevándose la basura, ¿no es cierto?, por las casas, sino además está el tema hacia dónde van estos residuos. Y en el caso del Ecuador, lo que se maneja mucho es los rellenos sanitarios. Entonces, toda la basura que sale de la ciudad es llevada por los carros al relleno sanitario. Un relleno sanitario es hacer un hueco, cubrirlo de ciertas maneras, de ciertos materiales para evitar filtración del exhibiado y poner ahí la basura y después taparlo. Sí, allá en Quito, ahí había un lugar por donde se pasaba y olía feo en el camino a Carapungo, me acuerdo. Me va el nombre. Con Z. La casa de Zambisa. Mazabán. ¿De qué, profe? No sabe ni, ya lo hablaron, no sabe qué dijeron, vea, porque no está prestando atención. No, lo que decía es que en Quito había un lugar en donde se sentía clarito el olor que venía justamente de un relleno sanitario. ¿Cómo es? Zambisa es. Creo que era Zambisa, no me acuerdo bien. Pero, por ejemplo, hay rellenos sanitarios. La forma de manejo de basura que tienen los municipios en el Ecuador es esa. Ahora sería buenazo que se dé la otra forma, que es el tratamiento de basura. Que yo sepa, en el Ecuador no hay una experiencia de tratamiento de basura, solamente hay como estos rellenos sanitarios, cojo todo lo que es basura, lo meto a un hueco y lo tapo. Ya, ahora en Holanda hay una experiencia increíble sobre el tema de tratamiento de basura. Es increíble porque tienen toda una planta en donde la basura que llega es tratada. Primero es clasificada, ¿no es cierto? Orgánico, metales, papel, plástico, lo que sea, y es separada. Y cada una de estas entra a un proceso de tratamiento de la basura para evitar justamente tener estos rellenos sanitarios que sí tienen sus peligros. Muchas veces estos producen o hay una filtración, contaminan fuentes hídricas, además el olor que les decía, es lo que pasaba acá en Zambisa, creo que era. Pero en cambio el tema del tratamiento genera otras cuestiones, o sea, el tema de reciclar, del plástico producirlo o hacer PETs, que son muy utilizados, sí, pellets creo que son. Eh, el tema de tratar el metal o de reciclar los metales de estas latas metálicas que suele haber. El mismo hecho en Holanda es increíble como en esta planta incluso se trata la basura orgánica, no se la coge, se la encierra y se deja como que produzca malos olores, sino que más bien lo que hacen con todo esto orgánico hay un video. Entonces tienen como un terreno en donde colocan esto y hacen compost, claro, con grandes maquinarias. Y el compost que lo que hace es como procesar lo orgánico y que no sea contaminante, etcétera. Después es usado en los parques mismo de las ciudades de Holanda para las plantas, venden incluso compost para las casas. Entonces vemos que hay alternativas justamente del manejo de residuos. Tema de seguridad pública y tránsito también está manejado desde los municipios, es decir, desde policías metropolitanos hasta los otros policías de tránsito o policías que están como, no sé, en el orden y esto. Entonces, vemos que también es manejado desde los municipios. También los parques y las calles públicas
quien se encarga, ¿no es cierto?, de mantener, de generar, de gestionar, es el municipio. Los mercados, los centros de abasto, el tema del uso del suelo y las reservas ecológicas también es el municipio quien genera, ¿no?, los límites de reservas ecológicas y el tema de uso del suelo. ¿Para qué se va a usar el suelo? Entonces, digamos, en uso del suelo, bueno, tales zonas son agrícolas, tales zonas se van a dar a la minera, serían de minería, así hay como en los territorios. Tales zonas van a ser como la parte más urbana, centros urbanos, va a haber centros comerciales, etcétera. Y van dando lineamientos del uso del suelo. Y por otro lado, el compañero que nos habla de la sociedad internacional, que viene a ser justamente esta sociedad global o general, ¿sí? Lo que significa que son todos sociales, en donde se hallan inciertos los demás grupos sociales, por lo cual la sociedad internacional se presenta como una sociedad de sociedades. Ya entonces es una agrupación de diferentes sociedades, debido a que, como ven, hay diferentes costumbres, lenguas, divisiones, ritos que tienen cada una de las zonas. Entonces, esta sociedad internacional abarca todo esto, todo lo que está en el globo terráqueo. Nos da otra definición, dice la sociedad internacional requiere una dimensión relacional, lo que la sociedad internacional no puede existir sin que sus miembros mantengan relaciones mutuas y continuas. La existencia de las relaciones esporádicas no basta para consolidar una sociedad internacional. Entonces, en este caso, lo que nos plantea, me imagino que es otro autor, es que necesariamente la sociedad internacional eh, debe como, o se mantiene, ¿sí?, de una forma como tal, debido a que se generan relaciones, intercambios, etcétera, entre las sociedades que la conforman. Y está como un tercer concepto, me imagino, dice la sociedad internacional goza de un orden común. La existencia de un orden internacional común es una consecuencia directa de la dimensión societaria del mundo internacional. Sus protagonistas, desde el momento en que participan de la vida internacional, comparten y contribuyen a la existencia de este orden social internacional incluso cuando aspiran a modificarlo pacífica o violentamente. Entonces aquí ustedes ven cómo es necesario justamente para esto de mantener como esta sociedad internacional se necesita de alguna forma un orden en común. Ahora ese orden en común a nivel internacional va a estar dado por justamente, ¿no es cierto?, lineamientos, leyes, normas, tratados, derechos humanos, etcétera, que van a permitir una convivencia o que van a permitir tener un orden a nivel global, un orden común. De ahí aquí nos dice que la sociedad internacional puede ser entendida como aquella sociedad global o macro sociedad conformada por grupos con un poder social autónomo, entre los que destacan los estados que mantienen entre sí unas relaciones recíprocas, intensas, duraderas, desiguales, sobre las que se asienta un cierto orden en común. Entonces vemos cómo los compañeros, en función de lo que se había pedido en la tarea, pusieron algunas definiciones, explicaron brevemente cada uno de estos elementos que eran parte justamente de la sociedad en sí que estábamos nosotros entendiendo para poder entender después la moral. Después de esto, nosotros ya habíamos hablado de lo que era la moral, ¿no es cierto? Y habíamos visto algunas cuestiones en concreto. No sé si tengan comentarios sobre esto. Ah, profe. Ya, los videos ya vamos a ver cómo los ponemos en plataforma para que ustedes puedan verlo porque me interesa como la parte expositiva. Claro, yo puedo verlos, pero como no se escucha, ustedes no pudieron escucharlo. La idea era un poco evaluar las exposiciones de los compañeros. Un segundo para compartir esto. Para cerrar
Ya las diapos. Ya después de ver la sociedad, ya habíamos visto lo que es la moral, habíamos visto que es un daño moral, un juicio moral. ¿Sí se acuerdan que eran? El daño moral. Ujú. Daño moral es cuando otra persona le hace un daño moral a otra. Entonces, Para definiciones debemos buscar otras palabras. No puedo definir daño moral es daño moral. Ya debemos buscar, ¿no es cierto? Otra forma de expresar qué significa. ¿Recuerdan que decíamos que era un prejuicio, un detrimento, un menoscabo que sufría una persona? Ahora, la diferencia del daño moral con el juicio moral justamente es, porque en cambio el juicio era una valoración moral, mientras que el uno es como un prejuicio que causamos a otro ser humano o que causamos, ¿no es cierto? Mientras que la valoración, el juicio moral será valorar, ¿no es cierto? Darle un valor justamente moral a alguna carga moral. Por ejemplo, decir, ah, eso es malo o eso es bueno. Eso es como un juicio. En cambio, un daño moral es que alguien venga, usted está caminando y le dé un golpe. Ya, se me ocurre, ya me estoy inventando. Y hablábamos ¿cuál es la también, diferencia, profe, entre un daño físico y un daño moral? un daño físico, por ejemplo, puede ser el golpe, ¿no es cierto? En sí. Ahora, Sí. lo moral estaría más enfocado al tema emocional, que le causó un trauma, ¿no es cierto? El golpe un día se le va a sanar, ¿no es cierto? Tiene remedio, digámoslo así. Pero en Ujú. cambio, el trauma emocional, digamos que haya sufrido, es una cosa que yo no puedo valorar. Recuerden cuando hablábamos de daño moral, es una pérdida que no tiene un valor. O sea, no es que si a mí se me genera un trauma por algo así en específico muy fuerte, que me van, no sé, se me va, de alguna forma se me va a reparar, así como por arte de magia, y bueno, ya pasó, una cosa así, sino que más bien viene a generar otros efectos, ¿sí? En la persona que no tienen, no se pueden medir, que no se pueden reparar eh, y que implica que hay una pérdida. Por ejemplo, cuando hablábamos de una cuestión o hablando de un daño moral, podemos hablar de una violación, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí hay un daño físico, obviamente, porque claro, es contra el cuerpo, contra la parte física de la persona, pero también hay un daño moral porque está afectando su parte psíquico, espiritual o ese equilibrio emocional que tienen las personas, y eso es algo que no se puede reparar. Una violación produce un quiebre en la persona, un quiebre tal que hay una desestructuración del ser humano y esa desestructuración implica que esta persona tiene que volverse a estructurar como ser humano. Quizás, digamos, la parte física, si la golpearon, lo que sea, pasó, digamos, en unos 2, 3 meses, pero la parte emocional se queda totalmente desestructurada y es un daño que no se puede reparar, así como que sea, bueno, pongamos un parche aquí, un parche acá y ya está. Y no ha pasado Dije, no nada. sería No funciona así. también daño psicológico. Claro, sería un daño psicológico y moral porque está afectando un poco su comportamiento, digamos así. Me hago entender, ¿no? Sí, 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 profe. Ya entonces son cosas que no pueden ser reparadas. Ahora esto también se acuerda que hablábamos de la reputación, de dañar la reputación de alguien. También puede ser un daño moral porque, por ejemplo, le hacen una funa, que es lo que les explicaba ese día, a una persona que no hizo nada. Pero claro, alguien dice, ah, bueno, lo vamos a funar sin comprobar. Y lo acusan, no sé, de violador, no sé, de lo que sea. Claro, ahí están generando un daño moral, porque claro, le están dañando la imagen de esa persona y resulta que no era así y no es que lo pueden reparar así como, ah, bueno, ya, quitemos del internet esto y ya está reparado. No, porque ese daño se generó ya y no tiene una forma de ser reparado. También hablábamos de que cuando hablamos o del daño moral, eh, también puede ser una cuestión que
pueda darse como en el tema de derechos, o sea, de violación de derechos, también pueden generar un daño moral. Un derecho, por ejemplo, el derecho a la vida, se me ocurrió ahorita, no se me ocurría más. Entonces, si hay un asesinato, ya, quizás a la persona que ya le quitaron la vida, bueno, quizás su sufrimiento de alguna forma quedó hasta ahí. Sin embargo, la familia ha sufrido un daño moral porque es una cuestión, es una pérdida irreparable. No es que le dicen, bueno, le asesinaron y le vamos a dar una televisión y ya está, se me ocurre, estoy inventando. Ya, no funciona así, es una pérdida que no puede ser reparada y no puede ser compensada. Sin embargo, en la sociedad en la que vivimos, cuando hay este tema del derecho penal, etcétera, lo que se hace un poco para como aplacar estos daños morales es dar como cuestiones económicas, a pesar de saber que no se pueden reparar, no se pueden reparar por ningún medio y no se puede decir, ah, bueno, con este dinero ya, todo está bien. Sí me hago entender, eso sería como el daño moral. Sí, profe. Ujú. Sí. Perfecto, de eso habíamos hablado, ¿de qué más habíamos hablado? De lo que era, cuál era el objeto de la moral, que justamente el objeto de la moral tenía que ver con la sociedad, que es lo que acabamos de ver de su conformación, de sus elementos. Y dentro de esta sociedad vimos algunas definiciones, vimos estos organismos sociales, ustedes expusieron individuo y familia, los compañeros expusieron municipio, región, la nación y la sociedad internacional, que eran como los elementos que nos faltaban, y veíamos como todos estos órganos, ¿sí? Son los que van generando esta sociedad general o universal. Habíamos visto que el objeto de la moral justamente era aplicar, ¿sí? De una forma en concreto, estas verdades abstractas que se generan o que están fundadas en leyes invariables que pueden regir la naturaleza, pero también el mundo de las ideas porque se relaciona con las costumbres, ¿no es cierto? ¿Qué más decíamos sobre esto? Que esta moral viene a ser una moral social porque incluso depende de las relaciones de producción, de cómo la sociedad esté produciendo en ese momento los medios de subsistencia. Entonces responde a momentos históricos, a procesos de transformación. Hablábamos, ¿se acuerdan que la moral podía incluso ser, no sé si quebrantada, o podemos ya no seguir una moral cuando se cambia de una sociedad a otra, porque hay un cambio de moral, ¿no es cierto? También esta podía ser como, o puede ser que no se practique cuando hay como desórdenes en el individuo, desórdenes psicológicos, si se acuerdan, entonces ahí también se habla de que no se está siguiendo una moral que se puede tener en conjunto dentro de una sociedad. ¿Qué más hablábamos de la moral? Eso creo así como brevemente para ir recordando. Y después pasamos a ver el tema de los valores éticos, que venían a ser justamente estas bases para que permiten, ¿no? Que las personas tengan una conducta. Es decir, son esas bases por las que las personas regían su conducta. Son como esas guías que tenemos para el comportamiento. Entonces, por ejemplo, dentro de los valores teníamos la libertad, entonces son como estos lineamientos para nosotros regirnos, o el tema de la justicia. Entonces son lineamientos que nos permiten guiarnos y comportarnos, ser justos o no ser justos, que caen en esta dualidad. Y por lo general estos son aceptados de forma social y nos permitían diferenciar esto es correcto, esto no, esto es bueno, esto es malo, esto se hace, esto no se hace. De acuerdo a estos principios o estos valores éticos es que el ser humano actúa, se comporta e incluso va construyendo esta sociedad de la que hablábamos. ¿Qué más hablábamos? Ya vimos cuáles eran, ¿no es cierto?, los valores éticos. Habíamos hablado de algunos de estos, de la libertad, habíamos hablado de la justicia, del respeto, de la responsabilidad,
y de la honestidad, así como principales. Que de ahí, dentro de esto, hay otros valores éticos, los hay. No nos podemos quedar como en eso. Sin embargo, habíamos visto como los más generales. Ahora, ¿se acuerdan ustedes qué era la libertad? Es la capacidad de una persona para hacer lo que quiera, el libre albedrío. Ya, podemos hablar de un libre albedrío, de alguna manera. Es lo que usted decía, ¿no? Para hacer lo que quiera. Entonces, actuar de acuerdo a su propia voluntad. Y también estas libertades no solo se quedan en el individuo, sino también en el colectivo. ¿Cuál podría ser una libertad colectiva? Libertad de Eh, expresión. Libertad de Expresión. En un colectivo, depre- depresión. expresión. La libertad de expresión, perfecto. ¿Cuál otra libertad será colectiva? es que ahí ya me confundo con libertad y derechos. Sería mm, la libertad de caminar por la calle, no sé. ¿Ya? También es una libertad, ¿no es cierto? La libertad de caminar por la calle, la libertad de prensa, la libertad de organizarse como comunidad, como sociedad, etcétera. Entonces, como ven, esta libertad no solo abarcaba el tema del individuo que nos decía en un inicio Edison, sino también el tema del colectivo. ¿Qué será la justicia? Ya Es vimos también. la justicia es algo que, chuta, a ver, es una forma de reprimenda por algo malo que hizo alguien. Ya. Ahora va más allá de la reprimenda, que claro que está delineada por, eh, por algunas leyes que aquí al menos en el Ecuador son más de nivel punitivo, es decir, o del nivel de castigo, si es que está haciendo algo injusto, de lo bueno y lo malo, una cosa así. Sin embargo, ya la justicia va más allá de eso, o sea, de actuar de forma justa, de que las cosas sean, eh, ¿cómo sería? Eh, bajo lo que afecta o no afecta a otra persona, de ser justos, por ejemplo, en la distribución de la riqueza, de ser justos con los pagos salariales, va más allá solamente de decir, bueno, yo soy justo porque ya le puse una cuestión punitiva o ya lo castigué, o yo ya dije, bueno, o el juez dijo, no sé, lo vamos a encarcelar, entonces ahí hablamos de justicia. Entonces es algo más amplio. Muchas veces incluso las leyes no son tan justas como que digamos, ¿sí? Sin embargo, están dentro de los parámetros establecidos como justicia, pero dentro de lo que sería ya más la justicia legal, ¿sí? Porque también puede ser hablar de una justicia que no esté como en los papeles o en lo legal, pero es lo correcto, ¿sí? O es lo que se debe hacer a veces. Ya, el respeto. ¿Qué es el respeto? El respeto Ujú. Sería. sería como no dañar a otra persona, o sea, tanto sea moral o psicológicamente o físicamente, más o menos así. Ya, sí, por ahí va, ¿no es cierto? Es cómo nos comportamos en la sociedad y cómo nos comportamos con los demás, ¿sí? Evitando dañar, como dice el compañero. Entonces ahí hay como varias direcciones para el respeto, respeto con los padres, con los hijos, con los profesores. Es cómo actuamos, ¿no es cierto?, hacia ellos. Incluso tiene que ver este respeto con la tolerancia que nosotros tengamos hacia otros sectores que hablábamos. Entonces, la tolerancia es una forma de practicar el respeto, la comprensión también, de respetar las decisiones del otro, etcétera. Es decir, bueno, son tus decisiones, entonces, eres una persona que piensa, es un ser racional como todos los humanos, entonces, no es que vas y le dices, y le haces un relajo, sino que más bien respetas eso, ¿no es cierto? Toleras,
comprendes la decisión a la que haya llegado alguien. Responsabilidad. Hablábamos de responsabilidad. ¿Quién se acuerda? Eso es como cumplir los deberes que Con los objetivos. ¿Cumplir qué? lo- Los deberes, dice ya. Entonces, cuando hablamos de responsabilidades, como de cumplir los compromisos, ¿no es cierto? Entonces, yo me comprometo a ir a trabajar a las 8, ya firmé un compromiso, que es el contrato. Entonces, mi responsabilidad o mi compromiso es llegar a las 8 y eso es parte de mi responsabilidad. Y estas no se quedan ahí, sino que las personas a medida que van creciendo, van transformándose, va cambiando su vida, van asumiendo diferentes responsabilidades, diferentes compromisos que se deben cumplir de manera consciente, de forma comprometida. Y muchos de estos también están delineados en reglas, normas que existen en nuestra sociedad. ¿Cuál me faltaba? Había uno que dije, el último, no me acuerdo. A ver, estaba libertad, ya dijimos, justicia, respeto, responsabilidad, ya dijimos. Honestidad. ¿Qué era la honestidad? Decir la verdad. Decir la verdad, ¿no es cierto? Ser coherentes con la vida, decir las cosas como son, basadas en la realidad objetiva, ser sinceros. Entonces, este también viene a ser un valor ético, ¿sí? También había otros valores éticos como equidad, paz, tolerancia, lealtad, amor, que se derivaban de estos otros de alguna manera. Entonces habíamos hablado de eso. ¿Qué más sobre la moral? Creo que con eso cerrábamos. Ahora, mi idea es un poco hablar del tema de los derechos humanos. No sé, ya les escribió la persona de las pasantías por la hora, pregunto. Para nos dijo que en 5 minutos nos reunamos. Ya, entonces sobre el tema de los derechos voy a buscar un texto, ¿ya? Y lo que vamos a hacer para poder abordar el tema de derechos humanos es leer este texto y vamos a hacer ¿cómo es? Un ordenador gráfico, no sé, mapa conceptual, etcétera, en donde vamos a colocar los derechos, vamos a poner un ejemplo, eh, cómo se practica el derecho y un ejemplo de cómo se violenta estos derechos humanos y una crítica al respecto de los derechos humanos. Sí, entonces, para eso voy a buscar un texto que les voy a poner y poder avanzar, porque la idea era un poco hacer toda esta introducción de la moral, de los valores, ver los videos de los compañeros que no pudimos ver, solo vimos las diapositivas, y pasar a ver los derechos dentro de esto, porque todos estos están atravesados por estos valores morales, ¿no es cierto? Entonces la idea era ver los derechos humanos. Entonces vamos a poner un texto y vamos a hacer este ordenador gráfico. O déjenme ver si más fácil para ustedes a veces es un video. Si me encuentro un video que abarque todo esto y esté bueno, vemos el video y hacemos como este ordenador gráfico para la clase de mañana exponer. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Entonces, en eso quedemos por el día de hoy. Igual ya para esta semana voy a preparar un cuestionario que va a ser una especie, o sea, va a ser un cuestionario que ustedes lo van a resolver en su casa, pero va a ser como una prueba para ya ir sacando notas de pruebas, porque pruebas de deberes, perdón, notas de deberes ya tendríamos, hemos hecho 3 deberes, 3 tareas en clase, a la casa, etcétera, entonces ya hay 3 notas. Pero es necesario tener una nota de una lección, pero lo vamos a hacer de forma de cuestionario, que ustedes vayan contestando, que vayan también siendo críticos, etcétera. Por eso estaba acentuando un poco la materia el día de hoy. Entonces, en vista de que tienen ya prácticas, nos vamos a quedar ahí. Ya les subo el video, ya les subo lo de la tarea y nos veríamos el día de mañana a las 8. Ya, hasta luego, profe. Hasta Sí. luego, chicos. Buen día. Nos vemos mañana.
Hasta luego. Hasta luego.